de heridas y áreas necróticas. Tenemos que una debridación es una técnica que consiste en eliminación de tejido esfacelado o necrótico de una herida o úlcera por medios quirúrgicos o médicos. El tejido necrótico o escara está compuesto por proteínas tales como colágeno, fibrina, elastina, entre otros, además de diversos tipos de células y cuerpos bacterianos que constituyen una costra dura y deshidratada. Muchas veces es color negro, café o grisácea. Este tejido es un impedimento para el proceso de reparación cutánea, ya que actúa como una barrera mecánica que impide la aproximación de los bordes de la herida, o sea, la contracción. Además, es un ambiente propicio para el desarrollo de microorganismos que no pueden ser detectados y destruidos por las células inmunológicas de defensa. Por lo tanto, el tejido necrótico favorece el proceso de infección en la herida y amerita su remoción en la mayoría de los casos en que ésta esté presente. El tejido esfacelado desvitalizado tiene una composición similar al tejido necrótico, con mayor cantidad de fibrina y humedad. Es una capa viscosa de color amarillo o blanquecino que se suelta con facilidad. Al igual que el tejido necrótico, predispone a la infección y retarda la reparación de la herida porque dificulta la formación de los fibroblastos. Este tejido habitualmente llamado tejido fibrinoso de forma incorrecta, ya que esta acepción solo incorpora uno de los componentes del esfacelo de la fibrina. Los componentes del tejido esfacelado y necrótico tenemos colágeno, fibrina y elastina. El colágeno es una proteína estructural más abundante de la dermis, sintetizada y secretada por los fibroblastos. El colágeno otorga a la piel la propiedad de la resistencia a la tracción y constituye la red de soporte para el tejido conectivo. Durante el proceso de reparación de una herida es producido principalmente en la fase proliferativa. La fibrina es una proteína elástica insoluble que deriva del fibrinógeno por acción de la trombina. Esta interviene en la formación de coágulos sanguíneos para detener la hemorragia. La elastina es otra proteína que se encuentra en la dermis, otorgándole a la piel la propiedad de la elasticidad. Al igual que el colágeno, tiene grandes cantidades de aminoácidos, prolina y glicina, pero carece de muchos hidroxiprolinas que otorgan resistencia a la piel. Causas del esfacelo o tejido necrótico: por una herida original. Un trauma o la acción de un objeto cortopunzante o arma blanca destruyen los vasos sanguíneos y tejido cutáneo. La formación de un hematoma subcutáneo aumenta la tensión de la piel, disminuye el aporte sanguíneo, lo que retarda la cicatrización y facilita la formación por una sutura muy tensionada. Una sutura o un afrontamiento desarrollados con excesiva tensión disminuyen el aporte sanguíneo y pueden conducir a necrosis por infección. La intensa inflamación producida por la infección provoca destrucción tisular, llevando a la formación de tejido esfacelado y luego tejido necrótico. Por presión excesiva, la escasa movilidad del paciente que mantiene una determinada posición corporal dificulta la apropiada circulación del tejido sometido a la presión que ejercen las prominencias óseas que apoyan sobre él. Esta presión puntual produce la muerte celular y necrosis. Una compresión no controlada debida de vendajes u otros dispositivos compresivos puede derivar en la formación de tejido necrótico. Por patologías que se alteran la circulación tisular, se observa especialmente en personas con enfermedad arterial oclusiva, quienes tienen alteraciones vasculares periféricos que dificultan la circulación. ¿Cuándo debridar? Se recomienda debridar una herida cuando tenga abundante tejido necrótico, purulento o una extensa zona infectada. Cualquier tejido necrótico en una herida debería ser debridado, a menos que esté contraindicado respecto a los cuidados definitivos para el paciente. Una herida o úlcera no cicatrizará si está presente el tejido necrótico. ¿Cuándo no debridar? Heridas limpias,
no infectadas, libres de cuerpos extraños, con escaso tejido faselado necrótico. Si una herida tiene tejido necrótico y el objetivo general del cuidado para el paciente no considera la reparación de la herida, sino mantener su comodidad, por ejemplo, paciente terminal que no puede no ser apropiado el debridamiento, no debridar una úlcera seca, gangrenosa o una herida isquémica seca y estable hasta que se pueda mejorar el estado vascular del paciente, ya que el tejido necrótico actúa como una barrera protectora externa. Tipos de debridamiento. Tenemos en nuestro país que se utilizan dos tipos de debridamiento, quirúrgico y médico. Para seleccionar el tipo de debridamiento apropiado, tanto para el paciente como para el tipo de herida a tratar, es importante tener presente los objetivos a conseguir, qué tan rápido queremos que sea, la eficacia, la disponibilidad, la selectividad, la ausencia de dolor, el bajo riesgo de infección y el costo-beneficio o costo-efectividad. El debridamiento quirúrgico se indica por su eficacia, es el procedimiento de elección en heridas infectadas o con alto riesgo de infección, heridas en preparación para injerto, úlceras tipo 3 y 4 en proceso de cicatrización por segunda intención, quemaduras tipo B y el pie diabético del grado 2 al 5. La técnica consiste en eliminar el efacelo o tejido necrótico a través de un bisturí o tijera, realizando este procedimiento en pabellón quirúrgico o sala destinada para ello. Las ventajas: que es rápido, efectivo, se puede realizar aunque la herida esté infectada. Desventajas: es semiselectivo porque al realizarlo se destruyen vasos sanguíneos sanos, doloroso, tiene riesgo de infección por ser un procedimiento invasivo, tiene riesgo de hemorragia por lo que se debe realizar con mayor prudencia en pacientes con plaquetas bajas o tratamiento anticoagulante. Muchas veces el procedimiento debe ser repetido y combinado con debridamiento médico. El debridamiento médico se utiliza después del debridamiento quirúrgico o con tejido esfacelado o necrótico en heridas tipo 2 y 3. El debridamiento médico puede ser mecánico, enzimático o autolítico. Además, en otros países se utiliza una modalidad de debridamiento biológico conocida como terapia de Magog, que no desarrollaré aquí, que es aquella que es con larvas, con un tipo de larvas, que estos creados en medios estériles de laboratorio, especialmente de la mosca Phaenycia sericata, limpian porque ellas comen todo el tejido necrótico. El debridamiento mecánico. Esta técnica, después de realizar el lavado por arrastre mecánico de la herida con solución salina o con lactato de Ringer o con agua destilada, se coloca sobre ella una gasa de algodón humedecida con suero y se deja que se sesgue para que se adhiera al tejido esfacelado necrótico. Se sella con un apósito tradicional. Se debe retirar después de 24 horas o del tiempo que se demora en adherirse, removiendo con fuerza la gasa para retirar el tejido adherido a ella. La técnica se repite cuantas veces sea necesaria hasta conseguir un debridamiento total. Las ventajas es que comienza a actuar en corto plazo. Las desventajas: el debridamiento es lento, es incómodo, muy doloroso, no selectivo, ya que esto también se lleva el tejido de granulación. Esta técnica solo se puede realizar en lesiones donde la gasa se puede adherir al tejido. Por ser un procedimiento que se debe repetir a diario, su costo aumenta en relación al uso de un apósito transparente, un hidrogel o un hidrocoloide. Recomendaciones: en esta técnica siempre se debe usar gasa tejida porque se adhiere bien al tejido. Tenemos el debridamiento enzimático. Esta técnica consiste en la aplicación de una capa delgada de una crema, ungüento o pomada que contiene enzimas proteolíticas o agentes naturalizantes sobre el tejido esfacelado necrótico. La aplicación se repite varias veces en el día dependiendo del preparado y se debe continuar hasta debridar completamente la herida. Estos tienen enzimas colagenasas, fibrinolasa y desoxirribonucleasa que actúan sobre el colágeno, la fibrina y la elastina. La acción es colagenolítica, fibrinolítica y proteolítica. Las ventajas:
comienza a debridar a corto plazo. Se puede utilizar en heridas infectadas, no causa un dolor. Es selectivo cuando se elige el producto adecuado. La desventaja es que los productos enzimáticos se inactivan fácilmente, va en presencia de sales de metales pesados, productos químicos, requiere un ambiente óptimo adecuado para su acción, como una temperatura adecuada, humedad y pH. Su costo es más alto en comparación con un debridamiento médico o autolítico y requiere repetidas aplicaciones durante el día. Algunos preparados pueden dañar el tejido de granulación. Las recomendaciones: las enzimas actúan en un medio húmedo, por lo que se recomienda que al enfrentar una escara seca se aplique una gasa humedecida con suero sobre la pomada. Dependiendo del preparado enzimático, el tiempo máximo de acción de las enzimas puede variar de 6 a 12 horas, por lo que este procedimiento, para que sea efectivo, debe efectuarse curación dependiendo del tiempo de duración de la enzima, o sea que cada 6 a 12 horas. Dado que las enzimas son muy lábiles, el producto debe mantenerse en un lugar seco a temperatura menor o igual a 20 grados. No debe usarse una capa. Se debe usar una capa delgada del producto sobre el tejido de debridar, ya que su aplicación en capa gruesa no aumenta la efectividad. Después de la aplicación debe cubrirse con un apósito pasivo o interactivo, o sea, puede ser un apósito transparente adhesivo. No está aumentada su aplicación con apósito bioactivo, ya que no existe suficiente evidencia sobre los enlaces de los compuestos químicos resultantes de esta combinación. Frente a una herida en la que solo se ve tejido necrótico, se puede usar un debridante enzimático, fibrinolítico, proteolítico o colagenolítico, pero en una herida que contenga tejido de granulación más tejido faselado necrótico, siempre se debe elegir un debridante enzimático que no sea colagenolítico por la destrucción del tejido cicatrizal. Es importante recordar que si se combinan agentes antimicrobianos con debridantes enzimáticos, es preciso conocer la compatibilidad entre ellos. Los principales agentes antimicrobianos incompatibles con los debridantes enzimáticos son povidona iodada, peróxido de hidrógeno, nitrato de plata, nitrofurantoína, hexaclorofeno. Técnica: consiste en colocar un apósito interactivo, un apósito transparente, adhesivo, bioactivo, hidrocoloide, hidrogel, sobre la herida o úlcera, previo lavado por arrastre mecánico con suero fisiológico, luego o lactato de Ringer o bistilada. Entonces colocamos el hidrogel y le colocamos un adhesivo transparente o un hidrocoloide. Tiempo máximo de permanencia de los apósitos: el transparente adhesivo 3 días, el hidrocoloide 4 días, el hidrogel 3 días. Cualquiera de estos apósitos mantiene un ambiente húmedo adecuado en la herida, lo que permite que el organismo sea capaz de eliminar el tejido faselado necrótico por 2 vías, ya sea autodigestión por la estimulación de la migración celular, que permite que los macrófagos y polimorfos nucleares fagociten el tejido faselado necrótico, y 2, la activación de enzimas proteolíticas del organismo para degradarlo hasta convertirlo en desechos eliminables mediante el lavado por arrastre mecánico. Ventajas: es un proceso natural, indoloro, selectivo, cómodo y buen costo efectivo. Desventajas: no se recomienda utilizar en heridas infectadas. Es necesario tratar primero la infección. Es un proceso que no comienza a actuar de inmediato, sino que a las 72 a 96 horas después de aplicado el producto, para que las enzimas proteolíticas comiencen a actuar. Recomendaciones: al realizar la curación no se recomienda mezclar la cobertura con productos químicos, a excepción con la sulfadiazina de plata o pomadas enzimáticas, cubriendo exclusivamente el apósito transparente. Al elegir el apósito adecuado para debridar, se debe evaluar la cantidad de desechos necróticos, el espesor de la escara, el tamaño y localidad de la úlcera. Es necesario evaluar diariamente la periferia de la herida en busca de infección, ya que la presencia del tejido faselado necrótico predispone a ella. El tiempo de duración del apósito es el indicado en la anterior tabla. Si se elige un hidrogel, se debe cubrir con un apósito secundario, gas, apósito tradicional. Este último es el ideal porque se puede dejar hasta 72 horas. Los otros, en cuyo caso el cambio debe ser diario. Si la herida está infectada y además es necesario debridar,
El elemento de elección es el hidrogel, pero con cambio diario. Una excesiva exposición del hidrogel sobre la herida puede provocar maceración de la periferia. Y tenemos aquí un cuadro comparativo, ¿verdad? Que según los tipos de debridamiento tenemos la rapidez, la efectividad, la selectividad o semiselectividad, o si no es selectivo, si es doloroso, si hay riesgo de infección, si hay uso con infección y el costo, efectividad.